Me llamo Javier. Tengo 42 años y durante más de 2 décadas fui sacerdote en una de las parroquias más antiguas de la Ciudad de México. Mi historia no es la típica que se espera de un hombre de fe. No es un relato de devoción inquebrantable ni de milagros espectaculares. Es una historia de búsqueda, de desilusión y finalmente de redención. Pero sobre todo, es una historia que necesita ser contada. Desde pequeño, la religión fue el centro de mi vida. Crecí en un hogar profundamente católico en el barrio de Tepito, donde la fe no era solo una tradición, sino una forma de vida. Mi madre encendía velas cada noche frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, y mi padre nos llevaba a misa todos los domingos sin falta. Recuerdo cómo admiraba a los sacerdotes con una devoción casi infantil. Para mí, eran hombres santos, los intermediarios entre Dios y los mortales. No recuerdo el momento exacto en que decidí que quería ser sacerdote. Fue algo que siempre pareció obvio, como si Dios mismo me hubiera susurrado al oído. Mientras mis amigos soñaban con ser doctores, ingenieros o futbolistas, yo solo pensaba en vestir la sotana y dedicar mi vida a la iglesia. La idea de ser un guía espiritual, de consolar a los afligidos y de llevar la palabra de Dios a quienes más lo necesitaban, me llenaba de un sentido de propósito que pocas personas parecen encontrar en la vida. A los 18 años, ingresé al seminario con el corazón lleno de esperanza y una fe inquebrantable. El seminario fue un mundo completamente nuevo para mí. Allí aprendí las escrituras, la doctrina y los rituales sagrados. Me enseñaron que el sacerdote no es solo un hombre, sino un puente entre el cielo y la tierra. Estudiamos latín, teología y filosofía, preparándonos para llevar la palabra de Dios a quienes la necesitaran. Recuerdo las largas noches de estudio, las jornadas interminables de oración y la emoción que sentía cada vez que me acercaba un paso más a mi ordenación. A los 25 años, finalmente fui ordenado sacerdote. El día de mi ordenación fue uno de los más felices de mi vida. La catedral estaba llena de fieles. El incienso flotaba en el aire, y cuando el obispo impuso sus manos sobre mi cabeza, sentí una paz inmensa. Creí que estaba exactamente donde debía estar, cumpliendo el propósito que Dios había trazado para mí. Los primeros años como sacerdote fueron de entrega absoluta. Serví con devoción, convirtiéndome en confesor, consejero y protector de los desamparados. Escuché los pecados de los fieles, presencié matrimonios, bauticé niños y di la unción a los moribundos. La gente confiaba en mí, veía en mis palabras una guía para sus vidas, y yo sinceramente creía que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar. La fe, como el fuego, necesita oxígeno para mantenerse viva. Y poco a poco empecé a notar que dentro de la iglesia el aire era pesado, viciado por secretos que nadie se atrevía a mencionar. Pequeñas señales comenzaron a aparecer ante mis ojos, detalles que antes ignoraba o atribuía a la imperfección humana. Sin embargo, lo que inicialmente parecían grietas en una estructura sólida, pronto se convirtieron en abismos imposibles de ignorar. Había cosas que no cuadraban, actitudes que me incomodaban, silencios que pesaban más que las palabras. En reuniones privadas, algunos sacerdotes hablaban con desprecio de los fieles a los que supuestamente servían. Se burlaban de las preocupaciones de las personas, de sus confesiones sinceras, de su devoción ingenua. Otros parecían más preocupados por la política dentro de la iglesia que por la verdadera espiritualidad. Al principio me convencí de que eran casos aislados. Ninguna institución es perfecta, pensé. Pero cuanto más observaba, más difícil se volvía a justificar lo que veía. Lo peor de todo era que nadie hablaba de ello. Todo estaba envuelto en un silencio espeso, una omertá sagrada que protegía a quienes estaban dentro y castigaba a quienes se atrevían a cuestionar. Me debatía entre la lealtad a la iglesia y mi propia conciencia.
¿Podía simplemente ignorar lo que veía? ¿Podía seguir predicando la verdad mientras en mi corazón crecía la duda? Recuerdo una noche en particular. Estaba en la sacristía después de una jornada agotadora, cuando uno de los sacerdotes mayores se acercó a mí. Era el padre Esteban, un hombre al que siempre había respetado. Se sentó a mi lado y con un tono pausado me dijo: «No hagas demasiadas preguntas, Javier. La Iglesia es más antigua que nosotros. Ha sobrevivido a reyes, guerras y revoluciones. Dios la sostendrá». No supe qué responder. En mi interior, aquella afirmación me dejó un sabor amargo. ¿Dios realmente sostenía todo lo que ocurría entre esas paredes? ¿O solo nos habíamos convencido de que era así? Esa noche, antes de dormir, abrí mi Biblia en busca de respuestas. Mis ojos se posaron en un versículo del Evangelio de Mateo: «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cerré la Biblia con fuerza y apagué la luz. No imaginaba que mi crisis apenas estaba comenzando. Los días siguientes a aquella noche fueron extraños. Intenté sacudirme aquella sensación de inquietud, convencerme de que todo seguía en orden, de que el comentario del padre Esteban no significaba nada más que una llamada a la obediencia. Sin embargo, algo dentro de mí había cambiado. Ya no podía evitar ver con otros ojos lo que antes parecía normal. La forma en que algunos sacerdotes bajaban la voz cuando pasaba cerca, el trato preferencial hacia ciertos feligreses adinerados, mientras otros eran ignorados con una sonrisa mecánica. Las visitas nocturnas de ciertos hombres al despacho del obispo, siempre con la puerta bien cerrada, comenzaron a llamar mi atención. Empecé a notar que había cosas que simplemente no se hablaban. Se insinuaban en susurros, en miradas esquivas, en gestos nerviosos. Un día, mientras organizaba unos libros en la biblioteca de la parroquia, escuché dos voces en la sala contigua. Me detuve al reconocerlas. Eran el padre Esteban y el obispo Miguel. «No podemos seguir ignorando esto», dijo el primero en un tono tenso. «No es asunto nuestro», respondió el obispo cortante. «Tú y yo sabemos que estas cosas no se tocan». Hubo un silencio pesado. Sentí el impulso de entrar y preguntar de qué estaban hablando, pero mis pies permanecieron anclados al suelo. Una parte de mí no quería saber. A partir de ese día, comencé a escuchar más, no con la intención de espiar, sino porque algo dentro de mí exigía respuestas. Empecé a darme cuenta de la manera en que ciertos seminaristas eran tratados con favoritismo por algunos superiores, de cómo ciertos pecados eran absueltos con facilidad, mientras otros eran castigados con dureza. Me sorprendió descubrir que había sacerdotes con propiedades lujosas, autos importados y estilos de vida que no se correspondían con un voto de pobreza. Pero nada de eso se comparó con lo que vi una noche. Era tarde y la parroquia estaba casi vacía. Había terminado de confesar a los últimos fieles y me dirigía a mi habitación cuando vi al obispo Miguel caminando hacia la sacristía con un hombre trajeado. No los reconocí de inmediato, pero algo en su actitud me hizo detenerme. Me quedé en la penumbra del pasillo, observando cómo entraban y cerraban la puerta con cuidado. Esperé. Tal vez fue un impulso irracional, pero mi corazón latía con fuerza, como si supiera que algo estaba a punto de suceder. Después de unos minutos, la puerta se abrió apenas un resquicio y escuché la voz del obispo. Lo de siempre, que el dinero esté listo antes del domingo. El otro hombre asintió. Le entregó un sobre grueso y salió rápidamente. Cuando el obispo se quedó solo, abrió el sobre y revisó su contenido con calma, como quien cuenta billetes. Luego lo guardó en el interior de su sotana y desapareció por otro pasillo. Me quedé paralizado. Podía haber muchas explicaciones para lo que acababa de ver, pero ninguna me dejaba tranquilo. Intenté convencerme de que no significaba nada,
que tal vez era un asunto administrativo que yo no comprendía. Sin embargo, dentro de mí, una voz insistente me repetía que aquello no estaba bien. Esa noche me costó dormir. Las dudas se agolpaban en mi cabeza. ¿Qué más pasaba dentro de la iglesia sin que los fieles lo supieran? ¿Era posible que lo que siempre había considerado sagrado estuviera manchado por el poder y la corrupción? A la mañana siguiente, decidí hablar con el padre Esteban. Lo encontré en el claustro, sentado en una banca de piedra con el rosario entre los dedos. Me senté a su lado sin decir nada durante un momento. «Padre», dije finalmente, ¿alguna vez has sentido que hay cosas dentro de la iglesia que no encajan? El viejo sacerdote suspiró y apartó la mirada. «Javier, hay cosas que no nos corresponde entender. Nuestra tarea es servir y obedecer. Pero si algo está mal, no deberíamos denunciarlo», insistí. El padre Esteban se volvió hacia mí con expresión seria. «¿Y qué ganaríamos con eso?», preguntó en voz baja. «La iglesia es más grande que tú y que yo. Si empiezas a cuestionarla, te quedarás solo». Esas últimas palabras me persiguieron durante días. «Te quedarás solo». La idea de quedarme sin mi comunidad, sin mi propósito, sin la fe en la que había construido toda mi vida, me aterrorizaba. Pero al mismo tiempo, algo me decía que la verdad debía estar por encima de la obediencia. Y aún no sabía que estaba a punto de descubrir algo que haría imposible seguir callando. A partir de aquel día, la inquietud dentro de mí se convirtió en una sombra persistente. Ya no podía ignorar lo que veía, los murmullos, las miradas esquivas, los secretos que flotaban en el aire como si nadie quisiera nombrarlos. Y entonces llegó el día en que ya no hubo forma de fingir que nada sucedía. Fue durante una tarde de confesiones. La iglesia estaba en silencio, interrumpida solo por el eco de los pasos en el suelo de mármol y el tenue murmullo de las oraciones. Yo estaba en el confesionario, escuchando a los fieles, ofreciendo palabras de consuelo, guiando a quienes buscaban redención. Era un proceso casi mecánico, una rutina que había repetido incontables veces, hasta que un joven entró y se arrodilló al otro lado del confesionario. Al principio, su respiración entrecortada me llamó la atención. Parecía nervioso, agitado. Hubo un silencio antes de que finalmente hablara. «Padre, necesito ayuda», susurró, su voz temblorosa. Algo en su tono me alertó, incluso antes de escuchar sus palabras. «Dios está dispuesto a escucharte, hijo. ¿Qué es lo que te preocupa?», pregunté con calma. Hubo otro silencio. Luego, su voz, apenas un murmullo. «Me hicieron daño». El aire pareció congelarse dentro del confesionario. «¿A qué te refieres?», pregunté con cuidado. Él es un hombre importante. No puedo decir su nombre, pero está en la iglesia». Sentí mi pecho oprimirse. Mi mente quería aferrarse a la posibilidad de que estuviera entendiendo mal, de que tal vez se refería a otra cosa. Pero en el fondo, ya sabía la verdad antes de que él la dijera. Él dijo que si hablaba, nadie me creería. Continuó. Dijo que Dios lo perdonaba. Un escalofrío recorrió mi espalda. «Dios ve todas las cosas, hijo. Nada queda oculto ante él», respondí, tratando de controlar la angustia que se acumulaba dentro de mí. «Dime, ¿esto ha sucedido más de una vez?». «Muchas», susurró. Cerré los ojos un instante. Sentí rabia, impotencia. «Necesitas contarme quién es, hijo. Esto no puede quedar así». Hubo un largo silencio. Luego, con una voz apenas audible, pronunció un nombre. Me quedé sin aliento. Era alguien poderoso, alguien a quien toda la comunidad respetaba, un hombre que había estado en la iglesia durante décadas, a quien yo mismo había admirado. El joven comenzó a sollozar al otro lado del confesionario. «Por favor, padre, no diga nada», él me advirtió. Apoyé la frente contra mis manos. No podía quedarme en silencio, no después de lo que había visto, de las dudas que ya habían enraizado dentro de mí. «Te prometo que haré algo», dije finalmente. «No estás solo». No estaba seguro de cómo, pero debía actuar. Esa misma noche, pedí hablar con el obispo Miguel en privado.
Cuando me recibió en su despacho, sentí que me miraba con cierto recelo. «¿De qué se trata, Javier? Pareces preocupado», dijo, reclinándose en su silla. Tomé aire y fui directo al punto. Le conté sobre la confesión del joven, sin revelar su identidad, pero mencioné el nombre que él me había dado. El obispo me observó en silencio durante unos segundos, como si estuviera midiendo sus palabras. Luego, exhaló con cansancio. «No es nuestra tarea juzgar, Javier», dijo finalmente. «Estos asuntos son delicados. No debes inmiscuirte en cosas que no entiendes». Me sentí mareado. ¿Estaba diciendo que no haríamos nada? «Pero esto es grave, Excelencia», insistí. «No podemos ignorarlo. Es nuestro deber proteger a los fieles». El obispo frunció el ceño y me miró con una expresión de paciencia forzada. «Nuestro deber es proteger a la Iglesia», respondió, enfatizando cada palabra. «La Iglesia ha sobrevivido siglos porque entiende su lugar. No estamos aquí para cuestionarla, sino para sostenerla, incluso cuando está equivocada». Hubo un largo silencio. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco frío. «Incluso cuando está equivocada». Me levanté de golpe, incapaz de contenerme. «¿Cómo podemos cerrar los ojos?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «¿Cómo podemos permitir que esto siga sucediendo?». El obispo me sostuvo la mirada, y por un momento vi algo en sus ojos que me heló la sangre, una advertencia. «Si sigues por este camino, Javier, te arrepentirás», dijo con calma, pero su tono era inequívoco. Salí de su despacho sintiendo que mis piernas apenas me sostenían. Caminé por los pasillos oscuros de la parroquia sin saber hacia dónde iba. Mi mente era un torbellino de pensamientos, de dudas, de miedo. En algún momento me encontré en la capilla, frente al altar. Me arrodillé, buscando a Dios, pero por primera vez en mi vida el silencio me pareció insoportable. A partir de aquella noche, ya no hubo vuelta atrás. El silencio que antes consideraba sagrado se volvió opresivo. Cada rincón de la parroquia parecía respirar una verdad oculta, y yo me ahogaba dentro de ella. Intenté insistir. Busqué al padre Esteban una vez más, esperando que me diera alguna respuesta, que me dijera qué hacer. «No es nuestra batalla, Javier», me respondió con un tono apagado. «No sabes en lo que te estás metiendo». «Pero esto no está bien», insistí. «No podemos quedarnos callados». El viejo sacerdote suspiró y me miró con algo que parecía tristeza. «Nosotros no cambiamos la Iglesia, Javier. La Iglesia nos cambia a nosotros». Aquellas palabras se quedaron en mi mente como un eco. ¿Era eso cierto? ¿Había sido entrenado para cerrar los ojos a la verdad? Empecé a notar que ya no me trataban igual. Los superiores me miraban con frialdad, como si mi sola presencia fuera un problema. Mis tareas dentro de la parroquia cambiaron. Me apartaron de ciertas responsabilidades y dejaron de invitarme a reuniones importantes. Antes, el obispo me llamaba para discutir asuntos administrativos, pero ahora todo pasaba por otros sacerdotes. Un día, al entrar en la sacristía, noté que las conversaciones se apagaban de inmediato. Los sacerdotes que estaban allí me miraron con una mezcla de incomodidad y reproche, como si ya no perteneciera del todo a ese mundo. Javier, el joven seminarista con quien había compartido algunas inquietudes, se me acercó en privado. «Padre, dicen que está preguntando demasiado», me susurró con preocupación. «Es peligroso hablar de ciertas cosas». «¿Peligroso para quién?», le pregunté. Él solo bajó la mirada y no respondió. Ese fue el momento en que entendí que estaba solo. Pero lo que más me dolía no era el rechazo de mis hermanos sacerdotes. Lo que más me dolía era la ausencia de Dios en todo aquello. Porque, ¿cómo podía Dios permanecer en una iglesia donde la verdad se ocultaba? ¿Cómo podía su presencia habitar entre quienes protegían a los que hacían el mal?
Intenté encontrar respuestas en la oración, pero cada vez que me arrodillaba, solo sentía un vacío. Rezaba con fervor, pidiendo claridad, pero lo único que encontraba era silencio. Cada misa se convirtió en un acto mecánico, carente de significado. Recitaba las palabras, pronunciaba las oraciones, levantaba la hostia consagrada, pero en mi interior todo parecía vacío. Antes, cuando hablaba desde el púlpito, sentía que Dios me guiaba. Ahora, sentía que estaba mintiendo. La sensación de aislamiento se hizo más evidente cuando comenzaron a excluirme de eventos clave. Se suponía que debía dirigir una ceremonia especial para un grupo de niños que harían su primera comunión, pero la noche anterior me informaron que otro sacerdote se encargaría. «Queremos evitar distracciones», fue la excusa que me dieron. «No hay nada de qué hablar, Javier», me dijo su secretaria. «El obispo no tiene tiempo para asuntos cerrados». Asuntos cerrados. Esas palabras fueron la confirmación de que nunca hubo intención de justicia. Las semanas siguientes fueron insoportables. Algunos sacerdotes evitaban mirarme a los ojos. Otros me trataban con condescendencia, como si yo fuera un niño ingenuo que no entendía cómo funcionaban las cosas. Y luego vino la advertencia más clara de todas. Una noche, mientras regresaba a mi habitación, encontré un sobre deslizado bajo la puerta. Lo abrí con el ceño fruncido, y dentro había un papel doblado con una sola frase escrita en tinta negra. «Cuidado con lo que dices». Me quedé mirando esas palabras, sintiendo cómo un escalofrío me recorría la espalda. Era una amenaza, una advertencia. Durante horas sostuve el papel en mis manos, sin saber qué hacer. Mi pecho se oprimía con una angustia que nunca antes había sentido. Fue entonces cuando entendí que no estaba simplemente cuestionando a mis superiores. Estaba tocando algo mucho más grande, algo que no querían que saliera a la luz. Esa noche me encerré en mi habitación y tomé mi Biblia. Buscaba respuestas, buscaba algo que me indicara qué debía hacer. Abrí el Evangelio de Juan al azar, y mis ojos se detuvieron en un versículo que me atravesó el alma. «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». No había leído esas palabras con tanta claridad como en ese momento. Me quedé en silencio, sosteniendo la Biblia entre mis manos. Si realmente quería la verdad, no podía seguir dentro de aquella estructura que la sofocaba. Pero salir significaba renunciar a todo lo que conocía. Esa fue la primera vez que sentí verdadero miedo. No dormí esa noche. Las palabras que había leído en el Evangelio de Juan seguían resonando en mi mente. «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». ¿Pero qué verdad? ¿Y qué significaba ser libre? Durante toda mi vida, la iglesia había sido mi hogar, mi refugio, el lugar donde encontraba a Dios. Sin embargo, ahora ese mismo espacio me parecía sofocante, lleno de sombras y secretos. Me sentía como un intruso, como alguien que ya no pertenecía. Las miradas de los sacerdotes, antes fraternas, ahora eran frías. Los murmullos cesaban cuando yo entraba en una habitación. Las tareas importantes que solía desempeñar fueron delegadas a otros. Estaba siendo silenciado, pero lo que más me inquietaba era el vacío en mi corazón. Me arrodillaba a orar, pero sentía que mis palabras no llegaban a ninguna parte. Las misas que antes me llenaban de un propósito profundo ahora eran solo repeticiones vacías. Dios estaba en algún lugar, lo sabía, pero estaba en la iglesia que yo servía. Fue entonces cuando decidí hacer algo que nunca había hecho antes: leer la Biblia sin los filtros de la tradición. Siempre había leído las Escrituras a través de la lente de la doctrina católica, bajo la guía de los superiores. Pero ahora, por primera vez, quería leerlas por mí mismo. Quería entender qué decía realmente la palabra de Dios, sin intermediarios, sin dogmas impuestos. Las primeras noches fueron extrañas. Me sentía culpable.
como si estuviera traicionando algo sagrado. Pero cuanto más leía, más preguntas surgían. Descubrí pasajes que parecían contradecir muchas de las prácticas que daba por sentadas dentro de la Iglesia. Jesús hablaba de un amor puro, de una fe sencilla, de una relación directa con Dios. No mencionaba jerarquías, títulos o rituales complejos. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Leí esas palabras una y otra vez. ¿Era posible que la verdadera Iglesia no estuviera en los edificios majestuosos, en los altares dorados, en las vestimentas ceremoniales? Un día, mientras caminaba por una plaza, vi un pequeño grupo de personas reunidas en círculo. No llevaban túnicas ni estandartes. No había incienso ni cantos gregorianos. Solo estaban allí, con Biblias en las manos, orando juntos, compartiendo testimonios. Me acerqué sin saber por qué. Un hombre mayor me miró y me saludó con una sonrisa sincera. «Hermano, bienvenido», dijo. Sentí una calidez que hacía tiempo que no experimentaba. Me quedé observando, escuchando. Sus palabras eran simples, pero llenas de vida. No hablaban de instituciones, ni de reglas complicadas, ni de obediencia ciega. Solo hablaban de Jesús, del amor de Dios, de la transformación que Él hace en el corazón. Uno de ellos, un joven llamado Samuel, me notó pensativo y se acercó. «Nunca te había visto por aquí», dijo. «Soy sacerdote», admití con cierta incomodidad. Él no reaccionó con sorpresa ni con juicio, solo asintió y sonrió. «Entonces, ¿conoces las Escrituras?», dijo. «Sí», respondí, aunque en mi interior no estaba tan seguro. Samuel tomó su Biblia y la abrió en Mateo 11:28. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar», leyó en voz alta. Su voz era suave, pero sentí que aquellas palabras perforaban mi alma. Cansado, cargado, así me sentía. «Dios no nos llamó a vivir bajo el peso de tradiciones humanas», continuó Samuel. «Nos llamó a vivir en su gracia». No supe qué responder. Todo dentro de mí quería aferrarse a lo que siempre conocí, pero al mismo tiempo, algo me decía que tal vez estaba viendo un reflejo más puro de la fe. Esa noche, volví a mi habitación con la mente enredada en pensamientos. Me arrodillé como lo hacía siempre, pero esta vez no recité oraciones memorizadas. Solo susurré: «Señor, muéstrame la verdad». No hubo voz del cielo, no hubo visiones, pero algo en mi interior me dijo que estaba en el camino correcto. Sin embargo, todavía no podía aceptar la idea de dejarlo todo. Mi fe seguía viva, pero mi lealtad a la institución estaba en crisis. ¿Qué pesaba más? Los días siguientes fueron un torbellino de pensamientos. Sabía que estaba en un punto sin retorno. Había cruzado una línea invisible y ya no podía fingir que todo estaba bien. El peso de la verdad que había descubierto me ahogaba. No podía seguir sirviendo a una institución que encubría el pecado, que protegía a quienes hacían el mal. No podía seguir predicando desde un púlpito en el que ya no creía. Pero salir significaba perderlo todo. Mi vida, mi identidad, mi propósito. Todo estaba ligado a la Iglesia. No conocía otra manera de vivir. Sin embargo, cuanto más leía la Biblia y más me reunía con el grupo de cristianos que había conocido, más me daba cuenta de que seguir a Dios no significaba seguir una institución. Significaba seguir a Cristo sin intermediarios. Decidí hacer un último esfuerzo. Pediría una audiencia con el arzobispo. Si había alguien con la autoridad para cambiar las cosas, era él. Tal vez, en lo más alto de la jerarquía, aún quedaba justicia. Solicité la reunión, y para mi sorpresa, fue concedida. El día señalado, entré en el despacho del arzobispo con el corazón latiendo con fuerza. Me recibió con una mirada seria, como si ya supiera de qué se trataba.
Javier, he oído que has estado haciendo preguntas incómodas, dijo, reclinándose en su silla. Excelencia, he visto cosas que no puedo ignorar, respondí, tratando de mantener la calma. Abusos encubiertos, corrupción, gente sufriendo mientras la iglesia se mantiene en silencio. El arzobispo me observó en silencio durante unos segundos, como si estuviera midiendo sus palabras. Luego, exhaló con cansancio. Hijo, hay cosas que están más allá de nuestro control, dijo finalmente. La iglesia ha sobrevivido siglos porque entiende su lugar. Nosotros no estamos aquí para cuestionarla, sino para sostenerla, incluso cuando está equivocada. Pero esto no está bien, insistí, sintiendo que mi voz temblaba. No podemos seguir justificándolo. No podemos decir que no es nuestro problema. El arzobispo entrecerró los ojos y me miró con una expresión que nunca olvidaré. Escucha bien, Javier, dijo, su tono frío y cortante. La iglesia no se equivoca. Los hombres lo hacen. Y tu error, hijo, es pensar que puedes cambiarla. Si sigues por este camino, no habrá vuelta atrás. El mensaje era claro. Si insistía en cuestionar, si no callaba, estaba fuera. Mi mente se nubló. Hasta ese momento, había mantenido una pequeña esperanza de que la verdad prevalecería. Pero ahora entendía la realidad. La iglesia no tenía intención de cambiar. Era yo quien tenía que hacerlo. Salí del despacho sintiendo que mis piernas apenas me sostenían. Crucé los pasillos que tantas veces había recorrido, sintiendo que todo me resultaba ajeno. El miedo comenzó a instalarse dentro de mí. ¿Qué haría si dejaba el sacerdocio? ¿Cómo me sostendría? ¿Cómo enfrentaría a mi familia, a mis amigos, a aquellos que me habían visto como un hombre de fe? Esa noche, me encerré en mi habitación y tomé un papel en blanco. Mi mano tembló mientras escribía las primeras palabras. Excelentísimo arzobispo Miguel. Era mi carta de renuncia. Con cada frase que escribía, sentía el peso de los años en la iglesia deslizándose de mis hombros. Cuando terminé, la leí una vez más. Era breve, directa. Explicaba que no podía continuar, que mi fe en Dios seguía intacta, pero mi fe en la institución había desaparecido. Doblé la carta y la dejé sobre la mesa. Apagué la lámpara y me acosté. No sabía qué pasaría después. No sabía a dónde iría ni cómo sería mi vida fuera de la iglesia. Pero por primera vez en mucho tiempo, mi corazón estaba en paz. No tenía respuestas, pero tenía fe. Y eso era suficiente. Me sorprendió su respuesta. Era la primera vez que alguien me invitaba a la fe sin ponerme condiciones. Nadie me miraba con recelo, ni me preguntaba sobre mi pasado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía ser yo mismo. Esa noche, después de la reunión, me quedé hablando con Rubén y algunos otros hermanos. ¿Sabes cuál es la verdadera libertad, Javier?, me preguntó Rubén, con la Biblia en las manos. Es conocer a Cristo sin cadenas religiosas. Sus palabras me hicieron pensar. Durante años, había seguido una fe llena de reglas, de normas humanas, de estructuras que parecían más importantes que el mismo Dios. Pero aquí, al leer la Biblia junto con ellos, la veía con otros ojos. Jesús nunca había llamado a las personas a una institución. Él llamaba a las personas a Él mismo. La verdad os hará libres, dijo Samuel, recordando las palabras de Jesús. Me quedé en silencio. Durante tanto tiempo, había buscado la verdad dentro de paredes de piedra, pero la verdad no estaba allí. Estaba en Cristo. Cada día, mi corazón sanaba un poco más. Leía la Biblia no como un libro de normas, sino como una carta de amor de Dios para mí. Me di cuenta de que nunca había necesitado rituales ni jerarquías para estar cerca de Dios. Él siempre había estado cerca, pero yo había estado buscando en el lugar equivocado. En la iglesia, donde serví por años, se nos enseñaba que la salvación estaba en los sacramentos.
en la obediencia a las autoridades eclesiásticas, en la tradición. Pero al leer las Escrituras sin esos filtros, encontré otra verdad. La salvación es por gracia, a través de la fe en Jesús, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, leyó Rubén en voz alta, mostrándome 1 Timoteo 2:5. Sentí un escalofrío. Durante años, creí que los sacerdotes eran los mediadores entre Dios y las personas. Ahora entendía que Jesús era el único camino. No necesitaba un templo, un altar dorado, incienso o vestimentas sagradas. Dios estaba conmigo en todo momento, en todo lugar. Y yo, por tanto tiempo, había buscado en el sitio equivocado. Por primera vez, oraba sin miedo. Por primera vez, sentía el amor de Dios sin condiciones. Con cada día que pasaba, mi corazón era restaurado. Una tarde, mientras caminábamos después de una reunión, Rubén me preguntó: Javier, ¿alguna vez te has preguntado por qué Jesús nunca construyó templos? Lo miré sorprendido por la pregunta. Nunca lo había pensado así, respondí. Porque la iglesia no son edificios, hijo, dijo Rubén. La iglesia somos nosotros. Sus palabras me atravesaron. Pasé toda mi vida creyendo que Dios habitaba dentro de estructuras construidas por manos humanas. Pero Jesús nunca había ordenado la construcción de un templo. Su iglesia era su pueblo. Por primera vez, entendí lo que significaba ser parte del cuerpo de Cristo. Un día, durante la reunión, Rubén me preguntó si quería compartir mi testimonio. Sentí un nudo en la garganta. Siempre había predicado desde un altar, pero esto era diferente. Me levanté y miré a las personas que me rodeaban. No eran fieles esperando órdenes de un líder religioso. Eran hermanos y hermanas en Cristo. Respiré hondo y empecé a hablar. Conté mi historia, mi lucha, mi caída y mi redención. Cuando terminé me sentí más liviano, como si hubiera dejado un peso enorme atrás. Los hermanos oraron por mí y por primera vez en mucho tiempo supe que no estaba solo. No era un ex sacerdote sin rumbo, era un hijo de Dios, era libre. Los días pasaban y con ellos mi fe se fortalecía. Ya no me despertaba con la sensación de estar perdido. Ya no me atormentaban las dudas sobre si Dios me había abandonado. Sabía que Él había estado allí todo el tiempo, esperándome, guiándome, llevándome hasta donde debía estar. Había pasado tanto tiempo buscando a Dios dentro de muros de piedra, en altares dorados, en jerarquías humanas, que me costaba asimilar lo sencillo que era encontrarlo. No en rituales, no en títulos, no en hombres vestidos con túnicas y mitras, solo en Cristo. Y ahora que había experimentado esa libertad, esa paz, entendí que no podía quedármela. Una tarde, Rubén se sentó a mi lado después de una reunión. Javier, he visto cómo Dios ha trabajado en ti, dijo. Pero dime, ¿qué harás con esto? Me quedé en silencio. No lo sabía. Durante años, había predicado desde un púlpito, pero nunca había hablado desde el corazón. Nunca había hablado de la libertad que solo Cristo puede dar. Esa noche, me arrodillé en mi habitación y oré con un fervor que nunca antes había sentido. Señor, ¿qué quieres de mí?, pregunté. No hubo una voz del cielo, no hubo visiones ni milagros espectaculares, pero una idea clara se formó en mi mente. Debía compartir mi historia. Había muchos como yo, atrapados en el miedo, en la duda, en una fe basada en la tradición y no en la verdad. Y si Dios me había sacado de allí, era para ayudar a otros a encontrar el mismo camino. Desde ese día, comencé a hablar con más personas. Empecé con los hermanos de la congregación, luego con amigos que aún estaban dentro de la iglesia institucional. No todos querían escuchar, pero algunos sí.
Algunos se hacían las mismas preguntas que yo me había hecho. Algunos también sentían que algo no estaba bien, pero no sabían cómo salir. Dios comenzó a abrir puertas. Fui invitado a compartir mi testimonio en otras congregaciones. Las primeras veces, mi voz temblaba, no por miedo, sino por la emoción de contar lo que Dios había hecho en mi vida. Pero con el tiempo, comprendí que ya no era solo mi historia. Era la historia de la gracia, la historia de un Dios que salva, que libera, que transforma. Un día, Rubén me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Javier, ¿has pensado en bautizarte? Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Pero ya fui bautizado cuando era niño, respondí. Rubén sonrió. Ese no fue un bautismo por fe, fue una tradición. Pero ahora que conoces la verdad, ¿qué te impide dar este paso? Mi mente se llenó de recuerdos. Había pasado años creyendo que mi bautismo infantil me hacía parte de la iglesia. Pero ahora sabía que el bautismo no era un rito vacío. Era una decisión consciente, un acto de obediencia y entrega a Cristo. Quiero hacerlo, respondí con firmeza. El día de mi bautismo, el sol brillaba con intensidad. Nos reunimos en un río a las afueras de la ciudad. No había ornamentos ni formalidades, solo hermanos en Cristo celebrando una nueva vida. Cuando entré al agua, sentí una paz indescriptible. Rubén se colocó a mi lado y me miró con una sonrisa. Javier, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios y que solo en Él hay salvación?, preguntó. Sí, respondí sin dudar. ¿Prometes seguirle todos los días de tu vida? Con todo mi corazón. Entonces, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando me sumergí, fue como si todo mi pasado quedara atrás. No era más un sacerdote atado a una institución. No era más un hombre perdido en la duda. Era un hijo de Dios. Cuando salí del agua, miré al cielo y sentí que algo en mí había sido restaurado. Ahora lo entendía todo. Mi vida nunca había sido para servir a una religión. Mi vida era para servir a Cristo, y mi misión apenas comenzaba. El viento soplaba suavemente mientras me sentaba en un banco de la plaza, observando a la gente caminar. Algunos iban apurados, otros distraídos, inmersos en su mundo. Cerré los ojos por un momento y respiré profundamente. No era el mismo hombre que había sido antes. Había dejado atrás una vida, una identidad, una estructura que creía inamovible. Y sin embargo, aquí estaba, más firme que nunca, más libre que nunca. Si alguien me hubiera dicho años atrás que estaría aquí, fuera de la institución a la que entregué mi vida, habría pensado que estaban locos. Mi mundo había sido la iglesia. Creía que sin ella no había salvación, que sin sus rituales no había fe verdadera, que sin su aprobación Dios no me aceptaría. Pero ahora, mirando atrás, entendía lo equivocado que estaba. No porque la iglesia en sí fuera mala o no importante, sino porque mi fe nunca debería haber estado en una estructura humana. Mi fe debía estar en Cristo, y cuando me atreví a seguirle de verdad, encontré lo que había estado buscando toda mi vida. Dios nunca me había abandonado. Él estuvo allí cuando era niño, cuando anhelaba conocerlo sin filtros ni dogmas. Él estuvo allí cuando entré en el seminario, cuando buscaba respuestas en libros y tradiciones. Él estuvo allí cuando mis dudas crecieron, cuando mi corazón me gritaba que algo no estaba bien. Él estuvo allí cuando lo perdí todo, cuando fui rechazado, cuando me sentí solo. Y estuvo allí cuando, con lágrimas en los ojos, volví a Él con un corazón sincero. Cada paso, cada caída, cada duda, cada pérdida, todo me llevó a este momento, a esta certeza absoluta. Cristo es suficiente, nada más, nada menos. Desde el día de mi bautismo, no podía quedarme callado. No podía guardar para mí la libertad que había encontrado. Había muchos como yo,
atrapados en la religiosidad, en el miedo a cuestionar, en la carga de una fe basada en méritos y no en gracia. Y Dios me llamó a ellos, no a través de una iglesia llena de ornamentos y jerarquías, no desde un púlpito adornado con oro, sino con palabras sencillas, con historias reales, con un testimonio vivo. Así comencé a hablar, en pequeñas reuniones, en conversaciones casuales, en encuentros inesperados. Dios me llevó a personas que también estaban buscando. Algunas escuchaban con asombro, otras con escepticismo, pero en cada mirada, en cada pregunta, veía lo que yo mismo había sentido años atrás, la necesidad de saber la verdad. Una noche, mientras oraba, sentí la convicción de escribir mi testimonio, no por orgullo, no para señalar errores o acusar, sino porque la verdad debía ser contada, no para condenar, sino para liberar. Tomé mi cuaderno y, con manos temblorosas, comencé a escribir. Cada palabra era un reflejo de la gracia de Dios en mi vida. Cada línea era una prueba de su amor. Cuando terminé, cerré los ojos y sonreí. Mi historia ya no era solo mía. Era de todos aquellos que, como yo, habían sido llamados a la libertad. No puedo prometer que la jornada será fácil. Seguir a Cristo no significa ausencia de pruebas, sino la certeza de que nunca caminamos solos. La verdadera iglesia no está en edificios imponentes, no está en títulos, vestimentas ni tradiciones. Está en cada persona que abre su corazón a Jesús. Está en aquellos que aman sin condiciones, que buscan la verdad sin miedo, que entregan su vida a Dios sin reservas. Porque la iglesia no son paredes, la iglesia somos nosotros. Miro al cielo y sonrío. No sé qué vendrá después, pero sé que seguiré a Cristo donde Él me lleve, porque ahora sé, con cada fibra de mi ser, que solo en Jesús hay libertad. Desde que comencé a compartir mi testimonio, algo cambió dentro de mí. Ya no era solo un ex sacerdote que había encontrado una nueva fe. Era un mensajero de la verdad, un portador de esperanza. Cada vez que hablaba, sentía que Dios usaba mis palabras para tocar corazones, para abrir ojos cegados por la tradición y el miedo. No era yo quien hablaba, sino Cristo a través de mí. Una de las primeras veces que compartí mi historia en una congregación más grande, estaba nervioso. Me paré frente a un grupo de personas que me observaban con curiosidad. Algunos sabían quién era, otros no. Pero todos estaban allí por una razón. Buscaban algo más. Respiré hondo y comencé a hablar. Les conté cómo había crecido en un hogar católico, cómo había entregado mi vida al sacerdocio y cómo con el tiempo descubrí que la iglesia en la que servía estaba llena de secretos y corrupción. Les hablé de mi lucha interna, de mi decisión de renunciar y de cómo encontré a Cristo fuera de las estructuras religiosas. Cuando terminé, hubo un silencio profundo. Luego, una mujer se levantó y comenzó a llorar. «Gracias», dijo entre lágrimas. «He estado atrapada en la misma duda durante años. No sabía cómo salir. Ese momento me confirmó que estaba en el camino correcto. No se trataba de mí, ni de mi historia. Se trataba de Dios usando mi vida para liberar a otros». A partir de ese día, comencé a recibir invitaciones para hablar en diferentes lugares, iglesias pequeñas, grupos de estudio bíblico, incluso reuniones informales en hogares. En cada lugar encontraba personas que, como yo, habían sentido que algo no estaba bien, pero no sabían cómo expresarlo. Una de las experiencias más impactantes fue cuando fui invitado a hablar en un pueblo pequeño en el estado de Puebla. La gente allí era profundamente religiosa, pero también muy cerrada a cualquier idea que desafiara sus tradiciones. Cuando llegué, me recibieron con escepticismo, pero a medida que compartía mi testimonio, vi cómo sus expresiones cambiaban. Al final, un hombre mayor se acercó a mí. «Nunca había escuchado algo así», dijo.
Siempre pensé que la salvación estaba en seguir las reglas de la Iglesia. Pero ahora entiendo que es sobre Jesús. Esa noche, mientras regresaba a mi habitación, sentí una gratitud inmensa. Dios estaba usando mi historia para abrir puertas que parecían cerradas. Pero también sabía que no todo sería fácil. Había quienes no querían escuchar, quienes se resistían a la verdad. En una ocasión, mientras hablaba en una reunión, un hombre se levantó y me interrumpió. «Eres un traidor», gritó. «Has abandonado a la Iglesia y ahora vienes a sembrar dudas». El ambiente se tensó, pero respiré hondo y respondí con calma. «No estoy aquí para sembrar dudas, sino para compartir la verdad que he encontrado en Cristo. Si eso te molesta, te pido que lo pienses. La verdad no tiene miedo a ser cuestionada». El hombre se sentó, pero su mirada seguía llena de enojo. Aunque esas situaciones eran difíciles, sabía que eran parte del proceso. No todos estaban listos para escuchar, pero mi trabajo no era convencer, sino compartir. El resto dependía de Dios. Con el tiempo, comencé a recibir mensajes de personas que habían sido impactadas por mi testimonio. Algunos me escribían para agradecerme, otros para pedir consejo. Una mujer me contó cómo había decidido dejar una relación tóxica después de escuchar mi historia. Un joven me dijo que había encontrado la valentía para cuestionar las tradiciones de su familia y buscar a Cristo por sí mismo. Cada mensaje era un recordatorio de que Dios estaba obrando. Pero no todo era sobre hablar. También aprendí la importancia de escuchar. En una reunión, conocí a un hombre llamado Carlos. Había sido sacerdote durante más de 30 años, pero llevaba una década alejado de la Iglesia. Cuando le conté mi historia, sus ojos se llenaron de lágrimas. «He estado perdido todo este tiempo», dijo. «No sabía cómo volver a Dios. Pasamos horas hablando, compartiendo nuestras experiencias y leyendo la Biblia juntos. Al final, Carlos decidió entregar su vida a Cristo de nuevo. Fue un momento poderoso, un recordatorio de que Dios nunca abandona a sus hijos, sin importar cuán lejos hayan ido. A medida que mi ministerio crecía, también lo hacían los desafíos. Había días en los que me sentía abrumado, en los que las dudas regresaban. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Estaba ayudando realmente a las personas? En esos momentos, volvía a las palabras de Jesús. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso me daba la fuerza para seguir adelante. Una de las cosas más importantes que aprendí fue que no estaba solo. Rubén, Samuel y los demás hermanos de la congregación siempre estaban allí para apoyarme. Oramos juntos, estudiamos la Biblia juntos y compartimos nuestras luchas y victorias. Era una comunidad real, basada en el amor de Cristo, no en jerarquías o tradiciones. Un día, Rubén me hizo una pregunta que me hizo reflexionar. «Javier, ¿has pensado en escribir un libro sobre tu testimonio?» La idea me sorprendió. Nunca había considerado escribir un libro, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Un libro podría llegar a personas que nunca tendría la oportunidad de conocer en persona. Podría ser una herramienta para llevar la verdad a lugares donde yo no podía ir. Así que comencé a escribir. No fue fácil. Había días en los que las palabras fluían y otros en los que me sentía bloqueado. Pero cada vez que me sentaba frente a la computadora, recordaba por qué lo hacía. No era para mí, sino para aquellos que necesitaban escuchar la verdad. Cuando finalmente terminé el manuscrito, lo compartí con Rubén y algunos otros hermanos. Sus comentarios y oraciones me ayudaron a refinarlo. Y cuando estuvo listo, lo envié a una editorial cristiana. No sabía si lo publicarían, pero confiaba en que Dios usaría el libro de la manera que Él quisiera. Mientras esperaba una respuesta, seguí compartiendo mi testimonio donde quiera que fuera. Cada vez que hablaba, sentía que Dios estaba haciendo algo poderoso, no solo en las vidas de los demás,
sino también en la mía. Cada historia que escuchaba, cada vida que cambiaba, era un recordatorio de que mi dolor no había sido en vano. Dios lo estaba usando para algo hermoso. El día que recibí la noticia de que mi libro sería publicado, sentí una mezcla de emociones. Alegría, gratitud, pero también un poco de miedo. ¿Estaba listo para que mi historia llegara a tantas personas? ¿Cómo reaccionaría la gente? Rubén, siempre sabio, me recordó que no se trataba de mí, sino de lo que Dios quería hacer a través de mi testimonio. Javier, esto no es sobre ti, me dijo. Es sobre cómo Dios puede usar tu vida para tocar a otros. Confía en Él. El libro, titulado De la sotana a la libertad, mi encuentro con Cristo, se publicó unos meses después. La respuesta fue abrumadora. Personas de todo México comenzaron a leerlo, y pronto recibí mensajes de lectores que compartían cómo el libro había cambiado sus vidas. Algunos me escribían para contarme que habían encontrado la valentía para cuestionar sus propias creencias. Otros me agradecían por haberlos ayudado a entender que la fe no se trata de rituales, sino de una relación personal con Jesús. Una de las historias que más me conmovió fue la de una mujer llamada Ana. Me escribió desde Monterrey para contarme que había estado atrapada en una iglesia abusiva durante años. El libro le dio la fuerza para salir de esa situación y buscar a Cristo por sí misma. Gracias por ser valiente, escribió. Tu historia me mostró que no estoy sola. Cada mensaje, cada testimonio, era un recordatorio de que Dios estaba usando mi vida de maneras que nunca hubiera imaginado. Pero no todo fue positivo. También recibí críticas, especialmente de aquellos que se sentían amenazados por mi mensaje. Algunos me acusaron de ser un traidor, de difamar a la iglesia. Otros dijeron que estaba engañando a la gente. Hubo momentos en los que esas palabras me afectaron, pero recordé las palabras de Jesús. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. A pesar de las críticas, seguí adelante. El libro abrió puertas que nunca hubiera imaginado. Fui invitado a programas de radio, entrevistas en televisión y conferencias en todo el país. En cada lugar, compartía mi testimonio y hablaba de la libertad que se encuentra en Cristo. Pero lo más importante no eran las plataformas, sino las personas. En cada evento, conocía a alguien que estaba luchando, que necesitaba escuchar que no estaban solos. Una de las experiencias más memorables fue cuando fui invitado a hablar en una cárcel. Los reclusos, muchos de los cuales habían sido rechazados por la sociedad, escucharon con atención mientras compartía mi historia. Al final, varios de ellos se acercaron a mí, llorando, y me dijeron que querían entregar sus vidas a Cristo. Fue un recordatorio poderoso de que nadie está fuera del alcance de Dios. Con el tiempo, mi ministerio se expandió más allá de México. Recibí invitaciones para hablar en otros países de Latinoamérica e incluso en los Estados Unidos. En cada lugar, encontraba personas que, aunque vivían en contextos diferentes, compartían las mismas luchas y preguntas que yo había tenido. La necesidad de una fe auténtica, libre de tradiciones humanas, era universal. Pero a pesar del éxito, nunca perdí de vista lo más importante, mi relación con Cristo. Rubén y los hermanos de la congregación siempre me recordaban que sin Él, todo lo demás carecía de sentido. Cada mañana, antes de comenzar el día, me tomaba un tiempo para orar y leer la Biblia. Era en esos momentos de quietud donde encontraba la fuerza para seguir adelante. Una de las cosas más sorprendentes fue cómo mi familia reaccionó a todo esto. Al principio, mis padres habían estado confundidos y preocupados por mi decisión de dejar el sacerdocio. Pero a medida que veían cómo Dios estaba usando mi vida, comenzaron a apoyarme. Mi madre, en particular, me dijo algo que nunca olvidaré. Javier, siempre rezaba por ti, pero nunca imaginé que Dios te llevaría por este camino. Estoy orgullosa de ti. Esas palabras significaron mucho para mí. Sabía que no todos en mi familia entendían completamente lo que estaba haciendo, pero el hecho de que me apoyaran era un regalo invaluable. Con el tiempo, el libro se convirtió en un éxito no solo en México, sino en varios países de habla hispana.
Recibí cartas de pastores, líderes y personas comunes que me agradecían por haber compartido mi historia. Algunos incluso comenzaron a usar el libro como una herramienta en sus propias congregaciones, para ayudar a otros a entender la diferencia entre la religión y una relación con Cristo. Pero más allá de los números y las ventas, lo que más me importaba eran las vidas que estaban siendo transformadas. Cada vez que alguien me escribía para decirme que había encontrado la libertad en Cristo, sentía que todo el dolor, la lucha y la incertidumbre habían valido la pena. Dios estaba usando mi historia para algo mucho más grande de lo que yo podía entender. Hoy miro hacia atrás y veo un camino lleno de altibajos, de momentos de oscuridad y de luz, de duda y de certeza. Pero sobre todo, veo la mano de Dios guiándome en cada paso. Lo que comenzó como una crisis de fe se convirtió en un viaje de redención, no solo para mí, sino para muchas otras personas que han encontrado esperanza a través de mi testimonio. El libro que escribí sigue llegando a lugares que nunca imaginé. Recibo mensajes de personas en países que ni siquiera conozco, contándome cómo mi historia les ha ayudado a encontrar a Cristo. Es humillante pensar que Dios pueda usar a alguien como yo, con tantas imperfecciones, para llevar su mensaje de amor y libertad. Pero eso es precisamente lo que hace Él. Toma lo roto y lo transforma en algo hermoso. Aunque mi ministerio ha crecido, nunca he perdido de vista lo esencial. No se trata de fama, ni de reconocimiento, ni siquiera del libro. Se trata de Jesús. Él es el centro de todo. Cada vez que hablo, cada vez que escribo, cada vez que oro con alguien, mi objetivo es señalar a Cristo, porque al final del día, Él es la verdadera estrella de esta historia. Una de las cosas más hermosas que he experimentado es ver cómo Dios ha usado mi testimonio para sanar relaciones. Hubo un tiempo en que mi decisión de dejar el sacerdocio causó tensión en mi familia, especialmente con mis padres, pero con el tiempo, ellos vieron cómo Dios estaba obrando en mi vida y en la vida de tantas otras personas. Hoy, mi madre y mi padre no solo me apoyan, sino que también han comenzado a cuestionar algunas de las tradiciones en las que crecieron. Es increíble ver cómo Dios puede usar incluso las situaciones más difíciles para unir a las familias. También he tenido la oportunidad de reconciliarme con algunos de los sacerdotes con los que serví. No todos han entendido o aceptado mi camino, pero algunos han mostrado interés genuino en lo que Dios está haciendo en mi vida. Hace unos meses recibí una llamada del padre Esteban, el sacerdote que una vez me advirtió que no hiciera demasiadas preguntas. Su voz sonaba cansada, pero sincera. «Javier, he leído tu libro», dijo, «y aunque no estoy de acuerdo con todo, tengo que admitir que me hizo pensar. Tal vez hay cosas que necesitamos cuestionar». Esa conversación fue un recordatorio de que Dios no ha terminado con nadie. Incluso aquellos que parecen más arraigados en la tradición pueden ser tocados por su gracia. Hoy, mi vida es muy diferente a lo que era cuando era sacerdote. Ya no vivo en una parroquia, ni llevo una sotana, ni sigo un horario estricto de misas y confesiones. Pero siento que estoy más cerca de Dios que nunca. Mi fe ya no está atada a rituales o estructuras humanas. Está basada en una relación viva y dinámica con Cristo. A veces, la gente me pregunta si me arrepiento de haber sido sacerdote. La respuesta es no. Esa etapa de mi vida fue parte de mi viaje, y aunque fue dolorosa, también fue necesaria. Me enseñó lecciones valiosas sobre la humanidad, la gracia y la necesidad de una fe auténtica. No cambiaría nada, porque cada paso me llevó a donde estoy hoy. Lo que sí he aprendido es que la verdadera libertad no se encuentra en seguir reglas o tradiciones, sino en conocer a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y cuando lo conoces de verdad, todo lo demás pierde importancia. No necesitas edificios imponentes,
rituales complicados o títulos religiosos. Solo necesitas a Jesús. Miro hacia el futuro con esperanza. Sé que habrá desafíos, pero también sé que Dios estará conmigo en cada uno de ellos. Mi misión sigue siendo la misma: compartir la verdad que me liberó. No sé qué vendrá después, pero confío en que Dios me guiará, porque al final del día no se trata de mí, se trata de Él. Así que, si estás leyendo esto y sientes que algo en tu fe no está bien, si te has sentido atrapado en tradiciones que no te llenan, si has cuestionado las estructuras religiosas pero no sabes cómo salir, quiero que sepas que no estás solo. Hay libertad en Cristo. Él te ama tal como eres y quiere tener una relación real contigo, sin intermediarios, sin cadenas. La verdad os hará libres. Y esa verdad tiene un nombre: Jesucristo. ¿Claro? Aquí tienes una despedida amigable y motivadora para invitar a los espectadores a suscribirse al canal. Gracias por acompañarme en este viaje, por escuchar mi historia y por ser parte de este momento tan especial. Si este testimonio resonó contigo, si te hizo reflexionar o simplemente te inspiró, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ningún contenido nuevo que compartamos. Cada like, cada comentario y cada suscripción nos ayuda a seguir creando más historias como esta, más testimonios que puedan tocar corazones y cambiar vidas. Tu apoyo significa mucho. Recuerda, la verdad nos hace libres y juntos podemos seguir explorando esa libertad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.